agradeciendo en primer lugar de mi parte y del de la Universidad Carlos III de Madrid la presencia, aunque sea cibernética y desde una distancia muy considerable, de Samuel Rodríguez Navarro, que, bueno, entre otras cosas, y por qué no decirlo, es un buen amigo, conocido también a través de las redes, en primer lugar, no con dicho nombre, sino con el seudónimo del detective amaestrado, a quien empecé a leer con puro deleite y a quien, bueno, pues vi también publicar buena parte de esos escritos que originariamente pertenecían al mundo virtual, al mundo de Internet, en forma de libro, de papel, cuestión, bueno, pues que a ambos nos reúne y sobre la cual, bueno, pues a veces tenemos nuestros comentarios, ¿no? Entonces yo agradezco a Samuel pues que haya atendido tan amablemente mi llamada para compartir con nosotros sus experiencias como docente en una prisión canaria. Él tiene una amplia trayectoria como persona vinculada al mundo de la educación, con gente de diversas edades y conocimientos, lo cual evidentemente pues le ha proporcionado también una experiencia muy rica, y yo tenía interés en estas jornadas dedicadas a la educación, ¿no? A la educación para el desarrollo. No olvidar que hay muchos tipos de situaciones, muchos tipos de colectivos y, bueno, pues qué duda cabe que la labor que se puede llevar a cabo con gente que pueda estar cumpliendo una pena más o menos larga en una cárcel, en este caso española, en este caso Gran Canaria, pues puede ser un motivo interesante de reflexión, ¿no? Así que, bueno, pues sin más preámbulos, te voy a ceder la palabra, Samuel, para que nos cuentes aquello que te parezca más adecuado y luego, bueno, pues como ves, hay en la sala un micrófono del que espero que hagan uso las personas aquí presentes para satisfacer todo tipo de curiosidades y para que entabléis un diálogo lo más enriquecedor posible. Yo no voy a poder estar, como me hubiera gustado, presente durante toda la sesión. Afortunadamente, aparte de estarse retransmitiendo en streaming, va a quedar grabada. Y bueno, pues sí que os voy a ceder a vosotros la representación de la universidad y espero que dejéis el pabellón bien alto con vuestras preguntas, con vuestro interés y con vuestros comentarios. Pues nada, te paso la pelota a Gran Canaria y de nuevo muchas gracias y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a esos magníficos 7, 8, 10, no sé, las personas que han tenido el detalle de venir aquí a acompañarme. Permítanme que haga un poquito de publicidad de mi isla. Estoy en Arinaga, una población que está en el sudeste de la isla de Gran Canaria, y evito decirles la temperatura a la que estamos para no molestarles en exceso. Yo, antes de empezar, quería también pues, quería agradecer a la Universidad Carlos III por haber tenido la gentileza de invitarme, especialmente la persona de mi querido amigo Daniel Marías, a quien tengo el placer, como él ha comentado, de conocer y de participar de su amistad desde hace ya bastantes años, y la verdad es que ha sido para mí una alegría inmensa el poder compartir con ustedes este rato. También quería aprovechar para agradecer la ayuda técnica, yo que soy bastante torpe con estas cuestiones cibernéticas. Lo mío, en todo caso, intento que sea una cuestión de lenguaje, y siempre me veo metido en este tipo de cosas que termino no controlando demasiado. Esto no hubiera podido ser sin el apoyo técnico de la
Universidad Carlos III, especialmente de su técnico Juan Antonio Casero, Juanto. Y aquí en Gran Canaria, en mi casa, esta que ven ustedes es mi estudio, he tenido la suerte de que mi amigo David Padrón ha venido también para echarme una mano con todo lo que pueda acontecer, ¿no? También agradecer a la gente que me está siguiendo, amigos, compañeros, que bueno, que les he dado la lata de manera terrible durante todo este tiempo para que escucharan esto que quería contarles, ¿no? En un principio yo solamente voy a leerles unas pequeñas páginas que he escrito, calculo que será sobre unos 20 minutos, 25 minutos, y luego sí me gustaría que el resto del tiempo que se generara alguna pregunta y bueno, me gustaría poder estar a la altura y poder contestarles. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Levanten la mano. Bien, perfecto. Bien, pues entonces empezamos entonces con la charla. Yo le he titulado La docencia en la prisión. Empezamos. En contadas ocasiones, créanme, han de hacerle caso a los desconocidos que les hablan delante de un micrófono, y les aseguro que esta es una de esas ocasiones. Como sé que no existe un libro de reclamaciones a su alcance, permítanme preventivamente que les anuncie la única verdad incontestable que voy a anunciar esta tarde. Esto no es una conferencia sobre educación, así, con mayúsculas. Si esperan una retahíla de citas de autores de reconocido prestigio, o, peor aún, de autores que nadie conoce pero que queda fantástico citar, para que se sepa lo leído e instruido que es el conferenciante, van perdidos. Nada de eso. Nada de PowerPoints que ilustre lo que le vengo a contar. Nada de estadísticas, nada de trucos. Les va a hablar un maestro sobre 3 años de docencia directa en un centro penitenciario de Gran Canaria. Eso es todo. Mi experiencia como docente en el centro penitenciario Las Palmas 2 coincide con su apertura. Estuve allí desde octubre de 2011 hasta junio de 2014 y fui partícipe de la mejor aventura que un maestro pueda soñar. Esto suena un poco al maravilloso inicio del libro de Isaac Dinesen, Memorias de África, pero así me sentí y espero saber contarlo para que ustedes se mueran de envidia ante mi suerte. Yo no tenía una granja al pie de las colinas del Ngong, pero me sentí impulsado a la aventura de lo nuevo, de lo desconocido para mí. Después de una experiencia docente en primaria desde inicios de los años 90 y tras haberme iniciado hacía 2 años en la educación de adultos, aquello me pareció un regalo del azar. Regalo y azar son 2 palabras que juntas en la misma frase me parecían una incitación demasiado tentadora para dejarla pasar. Y allá que me fui, sin más armas que mi experiencia docente y la ausencia de miedo. Eso fue lo peor el primer día, el no haber sentido el miedo. Después de los trámites burocráticos al uso, que no fueron más engorrosos de los que supone la fea palabra, uno se queda solo frente a lo que ha supuesto. Recuerdo lo que el director del centro penitenciario en aquel momento, Andrés Sánchez, un gran tipo, me dijo antes de dejarme solo frente al toro. Adelante y que ellos sepan en todo momento que tú eres el maestro. Gran consejo que creo nunca supo la fuerza que me transmitió. Aquí queda dicho para los que me preguntan si sentí apoyo de las altas esferas. De las penitenciarias, absolutamente sí. Y este aquí que me veo con mi acreditación de color azul, con foto y sello que me permitía deambular por todo el entorno, colgando de mi camisa con una pinza. Me veo en el módulo sociocultural con mis alumnos por primera vez. Lo más sorprendente es que no son alumnos, son alumnas, mujeres. Alguien me había dicho que eran lo peor. Las recibo en la entrada del pabellón, me hago de hierro y aparento una seguridad que no poseo. Imposto un tono que no es el mío. Las invito a acompañarme al aula, que está un par de aulas de plantas más arriba, y en ese momento se me cae la acreditación de marra. Tan azul ella.
Siento que pierdo pie y la cabeza y todo y titubeo. Una alumna en avanzado estado de gestación se agacha y la coge. Le tiendo la mano para cogerla, agradeciéndole el gesto, y me la retira. Empieza a cantar Libertad sin ira, la canción de Harcha. El resto de alumnas rompen en risas y yo no sé dónde meterme. ¿Quién me habrá mandado venir a mí aquí? Monólogo interiormente. Recobro la acreditación, subimos a clase y consigo recobrar el control. Empiezo a hablar con ella sobre lo que espero que hagamos en la escuela y me voy sintiendo más seguro. Les entrego unas actividades que llevaba fotocopiadas desde hace unos días como actividad de valoración inicial y de pronto una de ellas empieza a cantar en voz alta una canción de los Chunguitos. El resto permanece en silencio, trabajando como si aquello no ocurriera. Yo empiezo a dudar seriamente de mi estabilidad porque aquello parece ya de película de Berlanga. Me acerco y le sugiero a la cantante que no es un buen momento para practicar. Me mira ofendida y me espeta. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede cantar? Ese fue el punto de inflexión, el único momento crítico. Lógicamente fui tajante y le dije que no. Esa era la línea que no podían cruzar y lo puse claro. La émula presa de Isabel Pantoja, y perdonen el oxímoron, se molestó y lo manifestó abiertamente. Yo me mantuve tajante. Volvió a ir alguna vez más a clase, pero abandonó muy pronto. Le quedó claro a ella, a mí y a los demás. Aquello era otra cosa. Se puede cantar Libertad sin ira fuera de clase. Dentro, solo si la cantamos todos. Les cuento esto porque yo entendí que era necesario tener miedo al principio. Yo diría que es incluso aconsejable, pero para arrinconarlo rápido. Esa fue la peor sesión que impartí en mi vida docente penitenciaria. De ahí en adelante solo cabía ir mejorando. Creo que ellas lo entendieron y yo también. A día de hoy sigo sin saber si aprendieron ellas más de mí o yo de ellas. Ese primer año fue de tanteo agradabilísimo. Yo solo estaba dándole clase a las mujeres y aprendí las bases, los primeros códigos. No les preguntes qué hacen allí. Alégrate de que sigan insistiendo en venir a clase. Háblales con confianza. Escúchalas cuando hablan. No juzgues. Una y otra vez. Una y otra vez. Que sientan que eres alguien cercano, pero que no crean que usurpas el papel de psicólogo, de asistente social o de misionero. Tú eres otra cosa. Eres el maestro. Y es que ellas y ellos también eran otra cosa. Más allá del sospechado perfil de alumno de un centro penitenciario, también hay otro tipo de vida. No solo estamos hablando de personas que provenían de un sector social deprimido y lleno de carencias educativas, sociales y económicas. Existía un sinnúmero de internos que no respondían a esas archiconocidas coordenadas. Gente que de pronto te preguntabas qué hacían allí, perdidos en aquel mare magnum. Gente que tenía un nivel medio de formación, o al menos no tan carente de unos mínimos básicos. Gente que jamás sospecharías en la calle que han estado en un centro penitenciario. Gente sin ningún rasgo peculiar que delatara su pasado. Nuestros vecinos, nosotros mismos. Eso es uno de los fenómenos que a mí más me sorprendió. La cárcel no es lo que vemos en las películas. En la cárcel la población es bastante parecida a la que está en la calle. Se compone básicamente de personas geniales, tipos del montón y algunos miserables, como en cualquier comunidad de vecinos, entorno laboral o asociación de criadores de palomas mensajeras, ni más ni menos. Lo más importante eran sus necesidades en ese momento concreto. Descubrí que eran los últimos que en estos días tan digitales en los que vivimos aún escriben cartas, como las de antes, con sobre, sello y buzón, tal como suena. Sus comunicaciones vía telefónica están restringidas a 10 llamadas semanales desde una cabina a unos números previamente autorizados. La duración de cada llamada no excederá los 5 minutos.
Lógicamente podrán hacer estas llamadas si tienen dinero para costearlas, lo cual no era siempre el caso. Por supuesto, nada de teléfonos móviles ni internet. Queda demostrado científicamente que se puede vivir sin ellos, por lo tanto. Imagínenselo por un momento. Eso que puede parecer un anacronismo resultó ser una pieza clave en mi estrategia de acercamiento a sus necesidades. Una de las formas más importantes para relacionarse con el exterior era la carta. Escribían para comunicarse con sus familiares y amigos de la calle, pero también para charlar con internos como ellos, normalmente del mismo centro penitenciario, pues estas comunicaciones les resultaban gratis, al no necesitar franqueo. Las amistades y, sobre todo, los noviazgos incipientes se fraguaban a golpe de bolígrafo y hoja de papel. La ocasión fue maravillosa. Cada día se interesaban más en expresarse mejor. Rápidamente captaron la idea de que no daba igual escribir bien que hacerlo mal, y que era igual de importante que cuando se arreglaban para ver a alguien. Además, al mismo tiempo que mejoraban su ortografía y su expresión escrita, mejoraba su autoestima, como si se tratase de vasos comunicantes. No pocas veces escuché relatos de ellas sobre el impacto que había producido en sus allegados sus avances en oratoria epistolar. Además, aprendieron que escribir mejor no es escribir cursi, es escribir más certeramente, es expresar con mayor claridad quiénes eran ellas y qué era lo que sentían. Quiero creer que para algunas aquel descubrimiento fue parte de un Big Bang personal que espero no haya parado de crecer. Aunque yo me dediqué de manera preferente a los llamados niveles básicos, o FBI, ese nombre tan detectivesco que esconde a la formación básica inicial, también impartí clases de otro nivel diferente y que al finalizarlo les convertía en graduados en educación secundaria, el primer título oficial que les acreditaba una formación. Se trataba, ni más ni menos, de un salto abismal en sus vidas. Mis compañeros Gustavo Mayor, David Cordero y Magdalena Enríquez fueron partícipes de este cometido. Aprendimos a organizarnos a oscuras, casi a tientas, tan faltos de experiencia en el ámbito educativo penitenciario como osados a la hora de enfrentarnos al reto. Para cada problema teníamos unas cuantas soluciones, seguramente poco ortodoxas, pero terriblemente prácticas. Teníamos un solo criterio a la hora de actuar, siempre fruto del consenso emanado de nuestra intuición. Recuerdo cuando nos planteábamos cuántos alumnos admitiríamos por aula. Al final decidimos que tantos como pupitres tuviéramos. Rompimos esa idea varias veces. Siempre veíamos a algún nuevo alumno en los módulos que nos parecía imprescindible que asistiera desde ya a clase. El último, de verdad. Pero es que esto es un caso de urgencia. No sé cuántas veces nos dijimos unos a otros esta mentira. Era muchísima la demanda para los niveles más inferiores. Y esa demanda disminuía a medida que aumentaba el nivel de formación. Los alumnos de tramos 3 y 4, correspondientes a un tercero y cuarto de la ESO, eran muy pocos. Decidimos hacer esos dos últimos cursos mixtos. Idea genial. Se convirtió en un cebo para premiar a aquellos que continuaban perseverando. Una zanahoria educativa. Pero sirvió. Ese era otro de los problemas. El que quería asistir a clase, pero solo si lo sacábamos de su módulo para llevarlo al módulo sociocultural, o el que quería ir solo para poder ir a ver a las chicas, o el que sospechábamos que lo utilizaba como plataforma de otro tipo de negocios más turbios. Ahí había que andar un poco por delante de ellos. No podía ser que alguien utilizara la escuela para algo que no fuera su objetivo primordial. Haber cedido en ese extremo habría resultado fatal. La idea de que la escuela era otra cosa debía prevalecer por encima de todo. No nos sobraban recursos, especialmente de profesorado, y teníamos que ser cautelosos a la hora de distribuirlos. Ojalá hayamos acertado.
Nuestro objetivo siempre fue transmitir ese compromiso. Debo hablarles de la figura del educador. Está así con mayúsculas. Es un trabajador fundamental en el organigrama de un centro penitenciario. Casi podríamos decir que es la piedra angular del proceso de trabajo con los internos. Es el que tiene un contacto directo con ellos, el que hace balance de su trabajo, de sus progresos, el que orienta sobre el camino a seguir. Hay que hacer un apunte, y es algo referido a los diferentes estamentos oficiales para los que trabajábamos. Mis compañeros docentes y yo somos parte del funcionariado de la Comunidad Autónoma de Canarias. El resto del personal, educador incluido, es parte de la administración estatal. Parece un detalle baladí, pero no lo es. Muchos puntos de vista diferentes creo que tienen su origen en ese distinto enfoque. No vemos todo con el mismo punto de vista, lo cual puede ser un engorro o un enriquecimiento. Les voy a poner un ejemplo maravilloso. Tuvimos mis compañeros y yo la suerte de trabajar con educadores que nos enseñaron otros puntos de vista que no conocíamos. A fin de cuentas, los nuevos éramos nosotros y preguntábamos mucho, ávidos de aprender lo que desconocíamos. Me apetece hablar aquí de Esteban Ramos, educador del módulo de mujeres con el que tanto aprendí y a quien tanto admiro. Su visión del trabajo con las internas estaba marcado por su innegable profesionalidad y por su visión realista de las situaciones. Buscaba siempre aspectos positivos que subrayar y potenciar. Estaba siempre expectante a las noticias que le dábamos los maestros sobre nuestras alumnas para poder tomar decisiones sobre su progreso. A día de hoy recuerdo siempre su alegría cuando percibía el avance, las ganas de seguir aportando ilusiones. También recuerdo su decepción cuando algún asunto se torcía sorpresivamente. Creo que compartíamos la sensación íntima de desasosiego, pero no de derrumbe. Con muchos años de experiencia a sus espaldas, su enfoque y su filosofía de trabajo fueron una antorcha en los momentos en los que no veíamos nada claro y parecía que todo se venía abajo. Esteban era el ejemplo a seguir. Una suerte haber trabajado junto a personas así de íntegras, personas que el tiempo no solo no ha desgastado, sino que ha ido cubriendo de una pátina de honestidad que sirve de referente cotidiano. El peor problema al que nos enfrentamos siempre fue la falta de personal. En plantilla, a horario completo, éramos 3 compañeros, más 2 o 3 que hacían horas extras durante 2 o 3 días a la semana. Un claustro a todas luces minúsculo, por mucho que quisiéramos multiplicar nuestro trabajo. Durante estos años elevamos memorias a la administración educativa pidiendo aumento de personal. Mantuvimos reuniones con los gestores encargados de tal fin y no recibimos nada aparte de ánimos y buenas palabras. Contábamos con el apoyo de la administración penitenciaria, solidaria con nuestras reivindicaciones, pero nunca fueron atendidas por quien correspondía. El aludir a un entorno de crisis termina siendo un mantra magnífico que sirve para responder a todas las propuestas. Y es que creo que todo este asunto termina haciéndonos recapacitar sobre el papel que debe cumplir un centro penitenciario en la sociedad y de qué forma juega un papel importante la escuela en ese asunto. Creo que estamos convencidos, o al menos deberíamos estarlo, en que una prisión no es solo un centro de cumplimiento de un castigo, un lugar punitivo. Debe ser un espacio que sirva para aprender también, pero no aprender en el sentido ilusorio, sino en el sentido práctico. No hace mucho, una compañera maestra desde hace muchos años me dio una pista magnífica cuando se enteró de que iba a estar hoy aquí hablando de esto con gente como ustedes. Me dijo que era importante que se dijera en voz alta que la escuela no está solo en el aula, que también está en las calles y, por supuesto, también está en la cárcel. Todos estamos metidos en una gran escuela, solo si ésta impregna por ósmosis todos los estratos de la sociedad, estaremos trabajando en la dirección correcta.
Encuentro un paralelismo clarísimo entre las escuelas y los centros penitenciarios. En ocasiones se convierten en los lugares donde se depositan personas y esperamos que se obren milagros con ellos, como aquellas máquinas fantásticas que diseñaba el profesor Franz de Copenhague para el irrepetible TVO. ¿Se acuerdan? Aquellos maravillosos artefactos donde metían algo por un lado y tras un laborioso proceso interno salían por el otro lado convertidos en lo deseado. Lamentablemente, la vida real no funciona así. No existen varitas mágicas ni recetas prodigiosas que obran milagros. Existe la constancia, el trabajo, el viejo método de ensayo y error, el equivocarse mucho y acertar de vez en cuando, y sobre todo existe el participar en el proceso, creyendo y aportando soluciones, no sacando balones de córner. No podemos exigir cambios y soluciones cuando la propia sociedad no cree en ellos. Es una pena, siempre pensé, que los alumnos de cualquier instituto de secundaria o de bachiller no puedan ir de visita extraescolar a un centro penitenciario. Seguro estoy de que aprenderían mucho y sobre todo caerían muchos prejuicios. Queremos que la escuela sirva para crear ciudadanos más demócratas, más justos, más respetuosos. Queremos que la escuela sea el primer lugar desde donde se luche contra el racismo, contra la xenofobia, el machismo, la violencia, que seamos la primera muralla contra el consumo de ciertas sustancias peligrosas, que formemos a nuestros alumnos en una educación sexual libre de prejuicios e igualitaria, que ayudemos a formar conciencia de respeto al medio ambiente y equilibrio ecológico. Todo eso solo dentro de un aula. Y encima dentro de un aula inscrita en un centro penitenciario. No estoy pidiendo un simple aumento de gasto en materia de personal. El gasto debe ir también en otros capítulos, no siempre de los que van recogidos en cualquier presupuesto contable. Hablo de un cambio de mentalidad, en un reconocimiento del hecho educativo más allá del entorno escolar. Escuela somos todos, centro penitenciario somos todos. Quiero comentarles también sobre el papel de la mujer en la prisión. En el aspecto puramente educativo, se repiten los patrones que se formulan de muros hacia afuera. Son mucho más constantes y perseverantes en su formación que los hombres, y su índice de abandono es mucho menor. Su disposición es mucho más abierta que la de sus compañeros. Según refleja un estudio de Consuelo del Val Cid y Antonio Viedma Rojas sobre la discriminación penitenciaria, publicado en 2012, 4 de cada 10 mujeres están matriculadas en enseñanzas regladas por tan solo 3 de cada 10 varones. Este aspecto es extensivo también a otras actividades de tipo cultural, de talleres ocupacionales y actividades deportivas. Hurra por las mujeres, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta que la población penitenciaria es muy superior. En el centro penitenciario donde yo trabajé, calculo que es al menos 8 veces superior. Siguiendo la estela de este planteamiento, mis compañeros y yo intentamos que nuestro proceder estuviera siempre teñido de aspectos educativos y no solo en el aula, lo que en otros momentos se ha conocido como el currículo oculto, ¿no? Propiciábamos el fomento de la lectura, incitándoles continuamente con textos, con revistas, con libros que dejábamos despreocupadamente por el aula, invitándoles a que se los llevaran y los leyeran. Recuerdo a un interno que descubrí su potencial viendo los libros que sacaba de la biblioteca del centro, muy nutrida, por cierto. Gracias a ese detalle descubrí a un tipo excepcional. Pese a no ser alumno de la escuela, nos echó una mano imprescindible en el patio a la hora de hacer publicidad educativa. Se mostró colaborador y nos ayudaba con los alumnos con más dificultades. Le dejábamos material y él trabajaba con ellos en las horas terribles del tedio que hay en un patio de la prisión. Nacho, un gran hombre.
Siempre tuvimos claro que teníamos que buscar la complicidad del alumnado, buscar resortes que nos hicieran estar cerca de ellos y que lo percibieran así. Enseñarles a ir más allá de lo aparente, a buscar otro tipo de respuestas que no fueran las ya consabidas, a entender el mito de la caverna de Platón sin que supieran quién era Platón. Permitirles exponer sus puntos de vista por muy extraños y discutibles que pudieran ser, sin ningún tipo de cortapisas. Ayudarles a entender que la impulsividad no siempre es una manera de responder y que la reflexión suele ser un proceso costoso, pero enormemente válido en la resolución de conflictos. Romper el esquema mental de que siempre lo que nos ocurre y lo que no nos gusta es culpa de otros. Aprender a responsabilizarnos de nuestros errores y sobre todo de nuestros aciertos. Descubrir que el principal motor de cambio está en nosotros mismos. Darles estrategias cotidianas para digerir todo esto. No es fácil dejar de caer en el recurso de darles siempre la razón y dejarles seguir interpretando el mismo guión. Desde el punto de vista exclusivo del docente, una de las mayores dificultades a las que nos tiene enfrentado nuestro papel como maestro es enfrentarnos a la relación que tenemos con los alumnos. Foco, en bastantes ocasiones, de conflictos y de desencuentros. En este aspecto, creo que pocas veces hemos encontrado no solo tanto respeto, sino admiración por nuestro trabajo. La figura del maestro dentro de la prisión es una figura querida, es un referente para el interno, no solo para el que asiste a clase. No todos los que se dedican a la enseñanza pueden decir esto en voz tan alta como nosotros, como los docentes de un centro penitenciario. No recuerdo nunca haber sentido temor ante el hecho de estar encerrados con ellos unas cuantas horas, como suelen preguntarme en múltiples ocasiones. Se me ocurre que puede ser más peligroso para un profesor un instituto que un centro penitenciario, al menos en cuanto a su integridad física y emocional. Bueno, llegados a esta recta final, me gustaría creer que he provocado en ustedes algunas preguntas, aunque me temo que tengo muy pocas respuestas. Uno siempre intenta huir de posibles caminos que le lleven a prisión, a menos que se trate de una casilla del Monopoly, aquella que hacía esquina, ¿verdad? Para mí fue una suerte que mi destino profesional fuese un tiempo el centro penitenciario Las Palmas 2. Espero haberme merecido estar en la cárcel. Muchas gracias. Bien, hasta aquí llega mi disertación escrita y leída, y ahora me gustaría que participaran ustedes con alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, o simplemente si querían desarrollar algo que no les haya quedado lo suficientemente claro, o lo que ustedes crean. Estoy a su disposición. Hola. Hola. Quería preguntarte, dices que no vas con miedo a cuando entras allí, pero no vas con unas premisas. Sí, bueno, uno es hijo también de sus prejuicios, ¿no? Y es presa del miedo. Especialmente yo, que me reconozco como un ser esencialmente cobardica. Sí, y además, como decía, en alguna parte de la intervención, yo creo que es necesario que se tenga. Es necesario que ese miedo exista. Lo que pasa es que yo creo que es muy fácil superarlo. Y cuando uno está dentro me refiero del espacio físico, es sorprendente. Primero, esta es una prisión nueva, de reciente creación, ya te digo, se inauguró en 2011. No tiene nada que ver con las prisiones que uno piensa por ahí. Estamos hablando de espacios muy abiertos, muy luminosos, donde apenas hay barrotes, lo que hay son puertas corredizas que para que una se abra se tiene que cerrar otra.
Y sobre todo, aparte de todo eso, yo creo que hay otra situación que es la sensación que tienes enseguida de personas que te acogen y que te escuchan. No hablo solamente de los internos, la relación que mantuvimos siempre con los funcionarios que estaban ahí encargados de labores de custodia y demás, fue realmente fantástica, de verdad. Yo me he encontrado en pocos entornos, no solo educativos, sino personales y profesionales, que hayan sido tan acogedores y donde te hayas encontrado con gente que tiene tantas ganas de ayudarte y de echarte una mano, sobre todo porque es que hay un montón de cosas que uno está acostumbrado y que aquí no puedes tener. Es decir, no tienes una fotocopiadora al lado, no tienes un móvil al que puedas llamar a alguien para que te ayude. No es fácil deambular dentro del entorno penitenciario. Ahí sí hay una serie de normas que están muy cerradas. Pero sinceramente creo que se suple de una manera fantástica con el apoyo y con la ayuda de los internos, que son gente muy, muy, muy agradecida, de verdad. Es gente de la que he aprendido muchísimo a nivel personal, ¿no? Muchísimo. Había mucha gente que yo recuerdo que me preguntaba al principio que si yo estaba solo dando clase, que si había ahí conmigo algún funcionario, incluso alguien me llegó a hablar que si había algún policía conmigo dando clase, hombre. No, no sé, no me imagino un policía apuntando a mis alumnos mientras yo le doy clase, ¿no? Ya tienen bastante conmigo, ¿no? Es, es, es mucho más amigable el entorno de lo que pudiera parecer en un principio, ¿no? Sorprende mucho. Y en algún momento que he contactado con compañeros de otras prisiones, hay otra en la isla de Gran Canaria, que es la más antigua, la prisión clásica, y de otros centros penitenciarios del archipiélago canario, no he oído todavía a nadie quejarse. Y es sorprendente que uno que lleva algunos años en el ámbito educativo no escuche a la gente con ganas de salir pitando, ¿no? ¿Tiene alguno de ustedes estudia algo relacionado con educación? ¿No hay nadie relacionado con el ámbito educativo? Cógelo, mujer, coge el micrófono. Parece que no. No, no hay nadie. No hay nadie. Bueno. ¿Cómo te mentalizaste para educar a los presos? ¿Cómo me mentalicé? Sí, que si te mentalizaste de alguna manera para enfrentarte a ello. No, como conté allí, fue una cuestión de suerte y de azar. Fue una cuestión de suerte que yo estuviera en un centro de adultos, la escuela de la prisión, del centro penitenciario, depende de una escuela de adultos, depende administrativamente. Y yo pertenecía a ese centro de adultos y se abrió esa posibilidad. Yo pensé que a mí me pareció muy atractiva la idea desde el principio y pensé que todo el mundo querría ir y mi sorpresa es que nadie quería ir. Y bueno, yo fui al principio me resultaba muy atrayente, me parece que la profesión de maestro tiene muchísimas posibilidades que uno puede desarrollar. Y tuve mucha suerte porque la verdad es que al principio llegar a un sitio donde no hay nada y donde tienes que empezar a construir un poco todo y tienes que andar preguntando y tienes que andar equivocándote, te da también una libertad que a mí me sentó muy bien, ¿no? Y la verdad es que recuerdo siempre desde el principio, yo soy una persona muy preguntona y cada vez que preguntaba algo siempre me respondían, cosa que me llenaba de alegría. Y fue sorprendente porque realmente es que no exigió nada. Es que la educación de adultos tiene una gran ventaja y es que la gente, los alumnos, suelen acudir de manera voluntaria y eso, claro, eso es una ayuda ya impresionante, ¿no? Y sobre todo dentro del perfil más específico que supone las personas que están en un centro penitenciario, te encuentras con gente que hace muchos años que abandonó el entorno educativo, que por supuesto que les resulta algo extraño y que no quieren saber nada de él, pero también te encuentras con gente que por mil razones eh, les apetece volver a entrar en el asunto, ¿no? Lo que contaba antes con el tema de las alumnas que volvían a escribir, ¿no?
Uno se sorprende que en nuestra sociedad todavía siga habiendo personas que no saben leer ni escribir. No son muchas, pero a mí me parece que aunque haya una entre 100 me parecen muchísimas. Y sobre todo hay muchas personas que el hecho de leer y escribir les sigue resultando algo muy penoso. Y es algo que les resulta muy complicado. Y algo que nos parece tan sencillo, pues todavía sigue habiendo un cierto lugar en la sociedad para gente que no encuentra su ubicación y que quizá esta pueda ser una de las causas, ¿no? Y tienen también un denominador común todos estos alumnos, y es que tienen luego un perfil de esponjas, y que les apetece que les atiendas y que les enseñes, y es muy fácil además que ellos vayan notando el progreso, y es muy fácil que ellos además accedan a unos determinados niveles de éxito personal que yo creo que hace mucho tiempo que no tenían, ¿no? Y resulta fantástico porque esto es, yo siempre digo que es como una persona que de pronto había descuidado su higiene y su cuidado, y de pronto pues empieza a recobrar todo eso, ¿no? Se produce una explosión impresionante con ellos, ¿no? Incluso hay algunos que terminan titulando en secundaria, terminan siendo graduados en educación secundaria, y eso les empieza a abrir un camino que uno nunca sabe a dónde le va a llevar, ¿no? Que no tiene que ser estrictamente académico, muchas veces simplemente estrictamente personal, pero a mí me parece que es un logro importantísimo, y bueno, yo creo que en las prisiones uno aprende a ver un montón de capas de la sociedad que no sabía exactamente que estaban ahí, ¿no? O que nos parecía que estaban absolutamente desterradas, y no es así, y no es así. Bueno, no sé si no hay otra pregunta o otra aclaración, o le gustaría, no sé, desarrollar alguna historia que no les haya quedado muy clara, pues como vean. Bueno, Parece que ya no hay más preguntas. muy bien, pues nada, simplemente agradecerles a todos ustedes que hayan tenido la deferencia de venir a acompañarme un rato esta tarde. Espero que les haya interesado, y un placer haber estado aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.